extensivamente muy agradecido de poder tenerlos a ustedes, sobre todo y muy en particular a Albert. Albert Duer, como todos ustedes saben, y espero que hayan leído, ya harán la introducción un poco más oficial. Albert y yo tenemos algo en común que a lo mejor ni tú sabías. Albert, tú sabes que tú y yo fuimos a Wharton al mismo tiempo, ¿no? Parece, ¿no? Eso estuve Parece. ¿Tú estabas mirando. ahí de verdad o es fake news? ¿Estabas ahí de Ah, verdad? no, o sea, estábamos los mismos años. Sí, así, qué Sí. bueno, ¿viste? Por eso eres tan brillante. Por eso eres tan brillante. Pero si hubieras venido a Georgetown serías todavía más brillante. Ajá. Pero no creo que Esa se me puede ser más faltó. brillante, no creo que se Sí. puede. Bueno, señor, esto forma parte de todos estos programas que para nosotros lo hacemos con gran entusiasmo, lo que llamamos From One to Many, y es la oportunidad que tenemos de pues, intercambiar ideas, entrevistar a gente que de una u otra manera pensamos que ha hecho una contribución y de la cual podemos aprender. Entonces, la idea de estos intercambios es sencillamente traer un invitado y que nos comparta pues cuál ha sido la trayectoria, qué ha hecho, qué no ha hecho y en paralelo tratar de abrir el espacio para que la gente haga preguntas. O sea que no es solamente unidireccional, sino es bidireccional. Una vez que Albert nos diga, pues nos explique un poco de lo que él hace, de cómo ha llegado donde llegó y las contribuciones tan interesantes que ha hecho a través de su empresa, pues cómo nosotros podemos aprender de eso. Esa es la idea de este espacio que lo hemos titulado From One to Many, porque el one en este caso es Albert y los many somos nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre el Global Business Executive Leadership, que es donde nace todo esto. Como saben, el ALP tiene tres programas flagships. Uno es el GCL, Global Competitive Leadership Program, que es para la formación de líderes. El segundo es el Innovación y Liderazgo en Gobierno, que es para la formación de gestores de gobierno. Y el tercero, dirigido fundamentalmente al sector privado, y es el GBEL. Entonces, estamos entrando ahora en el tercer cohort del GBEL, lo cual nos tiene altamente entusiasmados. Quiero recordarles que este nuevo cohort arranca el 3 de junio al 28 de agosto con sesiones virtuales en persona en Panamá y en Washington, y en el medio saben que tenemos sesiones virtuales. Así que, Albert, te estoy invitando a la apertura de la edición 2026 el 3 de junio en el Hotel Bristol de Panamá a las 6 de la tarde, para que ojalá nos puedas acompañar y bueno, y te des cuenta de las maravillas de participantes que tenemos en cada uno de estos programas. Y te lo digo en serio, yo sé que a veces suena como este está vendiendo más de la cuenta, pero no, honestamente te digo que si tú ves lo que dicen los mismos participantes, te Mm. sorprende pues porque este es un programa que estamos muy orgullosos porque crea definitivamente unas sinergias extraordinarias y es a través del intercambio, no solamente entre ellos, sino entre gente como tú. Las visitas a Panamá han sido extraordinarias, las usamos como apertura a una ciudad pues que más global que Panamá es difícil encontrar. Ahí tienen la oportunidad de hablar no solamente gente como tú, sino van al canal de Panamá, Copa, toda una cantidad de cosas que permite, además de la generación, la creación y el sostenimiento de las redes, pues visitar un país que, digamos, podría ser el icono ideal de lo que es el desarrollo de Global Business. Entonces, bueno, con esto estoy pues altamente agradecido a los organizadores y obviamente altamente agradecido a ti, a Albert, por tu tiempo. Entonces voy a tratar de no seguir hablando, lo cual me cuesta, como te das cuenta, a mí esto de estar hablando se me da con mucha naturalidad. Yo soy como las rocolas, tú sabes, le pones un quarter y sigue cantando y cantando y cantando, y a veces se tranca. Entonces el quarter se queda trancado y sigue cantando. Entonces le estoy haciendo así a la rocola, ¡pac, pac! Para que deje de hablar. Y ahora le doy la palabra a Fernanda de Mora, que va a hacer la introducción formal y oficial. Señores, me encanta verlos. Mantengan el entusiasmo, mantengan la energía y no hay nada mejor que poder hacer que América Latina llegue a ser finalmente lo que se merece. Ahí los dejo. Gracias, Albert. A ti. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a comenzar oficialmente este espacio. Albert, de nuevo agradecerte por estar acá con nosotros esta mañana. Es súper inspirador poder comenzar esta charla. Antes voy a repasar un poco qué hacemos desde el comité que conformamos una vez que van finalizando los cortes. Queremos ser una red activa de latinoamericanos y latinoamericanas que continúan, ¿no?, lo que es la experiencia que aprendimos en este programa. Queremos seguir potenciando estas conexiones de las que habla Ricardo, seguir fomentando estos espacios de
de aprendizaje y una colaboración en todos estos profesionales que vos ves acá, para que el contenido que aprendimos en las aulas o en las universidades puedan trascender, ¿no?, a nuestros planos tanto profesionales como personales. Tenemos una misión súper clara, y es que queremos impulsar una comunidad colaborativa de exalumnos que genere oportunidades de crecimiento profesional, que genere alianzas y que genere un impacto en la forma que lideramos la región, con una visión de poder ser una red de referencia que conecta a líderes influyentes de América Latina y el Caribe para transformar los negocios y contribuir a un desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Por eso lo que buscamos hacer son estos encuentros virtuales con referentes que nos parecen que nos pueden enriquecer todo lo que venimos aprendiendo desde el curso y cómo lo podemos seguir aplicando en nuestra vida profesional. Buscamos poder llevar a cabo este encuentro presencial que vamos a tener a final de año en Washington y seguir generando estos espacios de comunidad, de aprendizaje, de poder fomentar cuáles son esas tendencias a nivel profesional y ser también un puente para las futuras generaciones de estos cursos que van a estar viniendo año tras año. Con la medida de buscar este impulso transnacional y generar más oportunidades de negocios en la región. Así que eso es un poco, Albert, para que estés al tanto qué hacemos desde el comité y para todas las personas que se van sumando a este Zoom. Ahora voy a pasar a leer tu bio para que las personas que estén acá estén al tanto de qué vamos a estar escuchando en este espacio, en esta horita que nos quedan, y después yo le voy a pasar la palabra a Flor, quien va a ser la moderadora de tu entrevista. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Bueno, Albert Dower es presidente y CEO de UBQ Materials, que fue fundada en el 2012. UBQ creó un material sostenible pionero de base biológica, elaborado íntegramente a partir de residuos domésticos mixtos, incluidos todos los residuos orgánicos. Durante los primeros 35 años de su carrera, el señor Dower trabajó en el grupo Darnell, donde junto a su padre transformó un pequeño negocio familiar en Colombia en un líder de la industria de materiales de construcción y empaques para alimentos con operaciones en más de 15 países. En Darnell, el señor Dower desarrolló la comprensión y las habilidades necesarias para impulsar su compromiso con la transformación de la industria de materiales. Actualmente, además de liderar UBQ Materials, es miembro del directorio de Dyka Wood, una empresa que convierte residuos de madera nuevamente en madera virgen, contribuyendo a la conservación de bosques y hábitats naturales. Y de Biotic, una startup que está en etapa inicial y que desarrolla polímeros naturales para reemplazar el plástico en empaques de alimentos. También forma parte del directorio de Endeavor, una organización global que apoya a emprendedores de alto impacto y que brinda mentoría a numerosos innovadores. El señor Dower obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Harvard y un MBA en Contabilidad y Finanzas en Wharton School of Business. Así que, Albert, te damos la bienvenida. Espero que disfrutes este espacio y le paso la palabra a Florencia. Gracias, Fer. Buenos días. Bueno, Albert, bienvenido nuevamente. Antes de empezar la charla, quiero contarles que diseñamos la conversación básicamente en 3 ejes. El primer eje, innovación y economía circular en negocios industriales. El segundo eje, estrategias para escalar transformaciones y resolver problemas reales. Y el tercero, perspectiva ejecutiva sobre liderazgo y resiliencia. Al margen de estos ejes, la idea es que ustedes participen, que dejen sus preguntas en el chat y que la conversación fluya, así que siéntanse libres de preguntar, acotar, levantar la mano. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, quería preguntarte, como para dar, digamos, la introducción al primer eje, Albert, ¿cómo fue tu experiencia, como decía Fer en tu bio, desde una empresa familiar, ¿sí?, hacia esa construcción de una empresa global? Y en ese sentido, ¿cuáles fueron, a tu entender, los factores intrínsecos, sea procesos, equipo, cultura, gestión de personas, que hicieron determinantes el apalancamiento de esa evolución? Bueno, o sea, yo creo que nosotros somos, de cierta manera, creo que pasamos por algunas de las mismas etapas que tantas compañías en Latinoamérica han pasado. En algunos casos fuimos pioneros, en otros fuimos seguidores. Como dijeron, nosotros empezamos en una empresa muy pequeña, básicamente
yo casi que la llamo un garaje, en 1980. Y yo creo que clave o sea, sin duda alguna, yo siempre, mi papá tiene 95 años, sigue trabajando 7 días a la semana, ¿ok? Y para mí sigue siendo no solamente un mentor, sino un ejemplo, porque no tengo duda de que yo no hubiera llegado a donde estoy si no fuera por todo lo que le aprendí y por el acompañamiento que me dio. Pero lo que él siempre tuvo, y creo que es clave, es de que nosotros nunca nos sentimos menos que otras compañías. O sea, en otras palabras, en esa época en Latinoamérica, ustedes, la mayoría están muy jóvenes, pero eran economías cerradas. Entonces era muy fácil uno ser un productor con mala calidad, con altos precios, con costos altos. Y nosotros siempre tuvimos la mentalidad de que teníamos que ser tan buenos como los mejores en el mundo. Entonces salíamos a buscar el mejor en Estados Unidos, el mejor en Europa, y traíamos esas tecnologías o aprendíamos de esas tecnologías perdón, un segundito que tengo aquí, la computadora me está haciendo algo loco, un segundito y me está, ya, perdón, ok. Entonces, yo creo que eso fue una de las claves más importantes. O sea, fue nunca sentir de que porque éramos latinos, entonces teníamos que estar contentos con la mediocridad, porque no hay otra manera de llamarlo. Entonces, a manera que las economías se fueron abriendo, nosotros ya teníamos tecnologías modernas, pudimos competir con los extranjeros, ¿ok? Una de las facetas más interesantes de nuestra compañía es que siempre competimos contra los grandes, o sea, primero fue contra Dow Chemical, luego fue contra Pactiv, contra Dart. Hemos competido siempre con las compañías más grandes en nuestros sectores y les hemos ganado en muchos casos precisamente porque hemos logrado mantener, digamos, la compañía familiar al mismo tiempo que aprendimos de todas estas otras cosas de las compañías. Entonces, a través del tiempo, de pronto la otra cosa que yo les diría, primero es nunca sentirse menos que alguien, que otras personas. Y segundo, es saber reinventarse. En Latinoamérica, si uno no sabe reinventarse, no va a fracasar. Porque a nosotros, desafortunadamente o afortunadamente, las condiciones van cambiando a través del tiempo, la compañía va creciendo, es muy diferente una compañía colombiana a una compañía que opera en 2 países o que opera en 4, que opera en 5. Entonces uno tiene que saber reinventarse. Entonces el Albert Duer de hace 20 años no es el mismo de hoy. Y ese es otro factor que yo creo que fue muy importante en lo que logramos. Y tercero es la disposición a pensar en el largo plazo y a tomar riesgo. ¿Ok? Y esa última de tomar riesgo es una que nosotros los latinos tendemos a ser bastante reacios. O sea, a nosotros nos gustan las cosas un poquito masticadas, con menos riesgo, y desafortunadamente si uno quiere ser líder, pues llega algún momento en el cual va a tener que tomar unos riesgos muy grandes y nosotros los tomamos. O sea, hablando en inglés, que hicimos un par de apuestas de esas que llaman all in en el póker, y nosotros hicimos eso para poder crecer. Entonces les diría que esas son las 4 cosas que nos llevaron a donde estamos hoy. Perfecto. Y en ese camino, digamos, que siempre uno estuvo abierto a la competencia en tu caso, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los aspectos críticos para conjugar la escala industrial y la economía circular justamente sin perder esa eficiencia operativa para poder competir? Mira, al final todo vuelve a tecnología. ¿Ok? Todo vuelve a tecnología cuando estamos hablando de temas como estos. Esto no es software donde uno puede hacer las cosas a medias. Yo siempre chisteo mucho de que el mundo tecnológico, ya estoy hablando de la tecnología de sistemas, nos llevó a un mundo donde beta es aceptable. En otras palabras, sacar un producto mediocre para luego sacar el producto correcto funciona. En el mundo real de los materiales, de los productos, eso no existe. ¿Ok? En el mundo real, uno no puede sacar un producto mediocre y menos un material mediocre y después esperar que la cosa funcione. Entonces, en el mundo de la circularidad, yo creo que han habido unos errores y un overselling
de lo que las tecnologías tenían un potencial de lograr y eso ha generado unas barreras muy grandes hacia una economía circular real. Lo que nosotros hicimos diferente es entender la parte tecnológica, tener que hacer unas inversiones muy, muy grandes para poder lograr lo que uno quería y tener una visión de largo plazo. O sea, nosotros hicimos, miren, para que tengan una idea, yo empecé a reciclar botellas de PET a comienzos de los años 2000. En ese momento nadie lo estaba haciendo prácticamente en Latinoamérica, creo que nadie, y en Estados Unidos de pronto había uno o dos, en Europa otro par. Eh, y nosotros compramos una maquinaria que era 10 veces más grande que el mercado colombiano completo. ¿Ok? 10 veces más grande. O sea, el mercado era de 1000 toneladas, compramos una máquina de 10.000 toneladas, pero esa era la que podía lograr lo que nosotros queríamos lograr y tenía, tú hablaste de escala, Flor, que ya tenía la escala desde un comienzo y nosotros pensamos en esos términos. En otras palabras, si uno quiere llegar a hacer cosas, tiene que pensar en términos grandes, tiene que pensar en términos de entender la tecnología y de poder ir lográndola a través del tiempo. No sé si eso contesta a la pregunta, pero... Sí, sí, perfecto. Y ahí en ese sentido yo quería preguntarte, como a tu entender, ¿qué fue lo más difícil de lograr? Que funcione técnicamente, porque es súper disruptivo UbiQ y lo que hacen, o que el mercado lo adopte, o sea, más que nada una cuestión cultural. Me haces la pregunta más triste de toda la conversación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, mira, yo arranqué en UBQ como inversionista. Arranqué en UBQ, pues para el resto de personas aquí que no me conocen, realmente yo acabé en UBQ de carambola, porque lo que yo fui fue uno de sus primeros o el primer inversionista en UBQ y nunca en mi vida pensé que yo iba a manejar la compañía. O sea, ese no era el objetivo era simplemente que esta tecnología se desarrollara por sí sola. Con el tiempo me fue chupando y cuando entraron inversionistas grandes me pidieron que yo me volviera el CEO. Cuando yo arranqué con esto, UBQ era simplemente una familia de patentes, no había nada más. Y era algo que parecía absolutamente imposible. O sea, pensar que uno puede coger huesos de pollo, carne, verduras mezcladas con papel y cartón y mezcladas con 20 tipos de plástico y que puede salir algo utilizable al final y que puede sustituir el plástico, era una locura. O sea, vamos a ser bien honestos. Incluso yo mismo pensaba que no iba a ser posible. Entonces, la parte tecnológica fue, sin embargo, obviamente vi algo en eso y por eso fue que invertí. Y la parte tecnológica siempre asumí que iba a ser la difícil. Entonces nosotros, el plan cuando yo invertí era que teníamos un plan de trabajo que iba a tomar 3 años. Bueno, ese plan de trabajo de 3 años tomó 10. Aquí ustedes empiezan a dar cuenta un poquito, cuando yo hablo de largo plazo no estoy chisteando, que es algo de verdad que hay que tener en mente. Entonces nosotros nos demoramos 10 años en hacer algo que todo el mundo pensaba dentro de la compañía que iba a tomar 3. ¿Por qué? Porque la parte tecnológica siempre es más difícil de lo que uno cree. O sea, y más cuando uno está tratando de inventar algo de cero. Entonces tomó mucho tiempo, yo siempre asumí que iba a ser así, eso no me sorprendió, no me sorprendió lo difícil que fue resolver problema técnico tras problema técnico tras problema técnico, pero siempre asumí de que el mundo estaba buscando un producto que sustituyera el plástico, sobre todo si ese producto podía ser competitivo económicamente. En otras palabras, muchas de las cosas sostenibles que nos venden hoy en día, desafortunadamente, siempre cuestan más que lo que estamos acostumbrados a pagar. Entonces, UBQ es un producto que cuesta igual o menos que el plástico, tiene muchas de las mismas características, es fácil de sustituir. O sea, toda la parte técnica se resolvió. Entonces yo asumí siempre de que el mundo estaba buscando algo de esa índole, porque eso es lo que uno oye todos los días. Tú oyes a una IKEA hablar y de lo único que hablan es de sostenibilidad y cómo quieren sustituir el plástico y cómo quieren reducir la huella de carbono. Uno dice, bueno, ya tengo el cliente. Pues les cuento una cosa, no es así, no es así. O sea, incluso cuando uno ya tiene un producto que funciona, que es competitivo, hay una oposición al cambio, sobre todo en las grandes compañías, que es absolutamente increíble de comprender
para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, que estamos acostumbrados a que las compañías tienen dueño y se mueven. Créanlo o no, los latinos nos movemos más a veces. Los europeos hablan mucho y no hacen nada. Los americanos, cuando deciden moverse, se mueven, pero no son fáciles de mover. Pero lo que sí les puedo decir es que las grandes compañías hablan mucho más de lo que están dispuestos a hacer. Y ese ha sido una barrera que realmente, aquí honestamente entre todos, ha sido muy frustrante, porque yo siempre esperé que esa iba a ser la parte fácil del proceso que lleva UbiQ. Entonces es increíble porque sí hemos desarrollado una tecnología que yo no tengo duda que va a ser la tecnología del futuro. La gran pregunta es si va a ser masiva en los próximos 2 o 3 años o va a ser masiva dentro de 10 años. Y esa respuesta no la tengo todavía. Gracias, Albert. Súper interesante. Quiero darle lugar a Rubén, que me parece que había una pregunta en el chat. Rubén, ¿querés hacer la voz directamente? Gracias, Flor. Sí, muchísimas gracias, Albert. Es un enorme gusto poder conocer a alguien que es líder en su campo en Latinoamérica con algo tan que de primera mano conozco que es hartamente complicado. Y tengo 4 preguntas, de hecho, pero quisiera irme a una por una porque luego hasta la memoria me voy a perder cuando me digas a cuál te referías. Pero primero, nuevamente agradecerte este espacio que nos das a todos nosotros. La primera es, ¿qué retos han tenido en la comercialización de su material en el mercado? Y obviamente esto abarca desde la parte de clientes como la parte, yo diría, también o más crítica, la parte de la proveeduría en ese ciclo de negocio. Mira, la barrera más grande sin duda alguna es la oposición al cambio. ¿Ok? En un comienzo yo te diría de que habían cosas técnicas que habían que resolver, pero hoy en día un cliente típico de un producto inyectado puede empezar a hacer pruebas a las 9 de la mañana y a las 10 o 11 de la mañana ya está sacando producto nuevo. O sea que la parte técnica se resolvió hace mucho tiempo, la parte económica también la resolvimos desde un comienzo porque somos competitivos. Entonces, lo más difícil es ese cambio. Y si tú lo piensas, no es tan ilógico, porque no sé cuántos de ustedes están metidos en manufactura, pero a la persona que maneja la fábrica o al operario incluso de la máquina, ¿qué le están pidiendo? Eficiencia, scrap bajo, ¿correcto? Costos bajos. Mm. Entonces, todo eso quiere decir, hey, no cambies lo que te está funcionando, porque nadie te va a pagar por el cambio. Después te vas al señor de compras. ¿A qué le pagan al señor de compras? Por ser más barato, pero también le pagan por asegurarse que el material llegue a tiempo, que esté seguro que el proveedor es confiable. Entonces, de nuevo, él toma riesgos y cambia. Entonces, si uno quiere hacer cambios de este estilo que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con un cambio, digamos, generacional o mental, es muy importante que se involucren en lo que llaman el C-suite o el leadership team, y eso no es tan fácil. Incluso cuando se involucra el leadership team, es muy chistoso porque lo que he logrado ver es de que es increíble cómo las organizaciones no le oyen a los jefes a veces, ¿no? Porque todas las bonificaciones y todo el sistema está creado para que la gente no tome riesgo. Entonces, yo te diría que esa es la barrera número uno contra la cual estamos peleando hoy en día. Muchas gracias, Albert. Y sobre todo en el tema precisamente de este no arriesgarse, la proveeduría para tú hacerse de esta materia prima que necesitas luego para transformarla, generarla en un producto que otro va a utilizar para la fabricación de un producto final. ¿Cómo asegurarse esto? Porque obviamente estamos hablando pues, de residuos, de desperdicios, en donde pues no es una fábrica donde te diga cuántas toneladas quieres. Ah, mira, aquí tengo este stock y te den tu folleto. ¿Cómo cubriste Ah, no, eso? no. Rubén, perdón. De pronto ahí sí, como no hemos hecho una presentación de UbiQ, nosotros de todo eso que tú ves que es heterogéneo, de toda Ah, esa basura que tocas de escribir, generamos un producto que es totalmente homogéneo. Tenemos una hoja de especificación que cuando te entregamos el producto en el mes de abril y te entregamos otro camión en el mes de agosto o de diciembre, es exactamente el mismo producto. Esa es la magia de UbiQ. Por eso te digo que la parte técnica era muy difícil.
O sea, nosotros literalmente logramos coger unas basuras que todos los días son diferentes y las convertimos en un producto que es absolutamente idéntico. Y no es que tenemos uno, tenemos una variedad de productos de acuerdo a la aplicación que se va a usar. Entonces, en ese sentido, nosotros cumplimos con todo lo que pide un comprador usual. No solamente eso, del punto de vista de, digamos, de seguridad y salubridad, somos REACH compliant, somos Prop 65 compliant, rojas, heavy metal, todo lo que tú pides de un material, nosotros lo tenemos para UBQ. Eso sí es, eso yo les diría que es una de las barreras de entrada muy grandes a un cambio material, porque si uno no tiene todo eso, nadie te va a comprar ni el primer kilo. Nosotros todas esas barreras ya las obviamos hace muchísimo tiempo. Por eso tomó 10 años lo que pensábamos que iba a tomar 3, porque necesitábamos todas esas certificaciones. Yo no puedo decirte, hey Rubén, este producto no va a envenenar a nadie. No, eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que te lo diga alguien en quien tú confías, o una regulación gubernamental o un laboratorio o alguna. Nosotros todo eso lo cumplimos. Entonces, en ese sentido, eso no es una barrera. Lo que es una barrera es el comprador teniendo miedo de que un cambio le genere a él un problema dentro de la organización. Eso sí, entonces nosotros necesitamos que lo que llaman los silos se hablen entre ellos y que los silos de manufactura, de proveeduría, de finanzas y todo se unan y digan, hey, este producto nos trae unos beneficios que justifican el proceso de cambio. Muchas gracias, Albert. Voy a hacer otra pregunta nada más, y perdón que me esté poniendo ahorita del lado de Ricardo, que no me para la boca. Perdón, Ricardo. Somos muchos latinos acá. Ese es un problema con que nacimos todos, nada que hacer. Dale. Nace un niño y generalmente a los 2, depende de qué tan mimado estaba, a los 3 años ya puede caminar. Sí. Hace 10 años inició tu compañía. ¿Cuándo sentiste que ya podía caminar ya sola? Mira, yo te diría que todavía hoy no puede caminar sola de cierta manera porque todavía no siento de que hemos logrado ese cambio en el mercado que tenemos que lograr. O sea que, pero sin duda alguna, esta es una compañía que hoy en día, o sea, tenemos unos procesos, unas cosas establecidas donde esta compañía funciona perfectamente bien sin mí. Lo que pasa, sin mí ya estoy hablando yo como gerente, pero por otro lado, digamos que para poder correr ya no depende solamente de nosotros, va a depender de gobiernos, va a depender de estas grandes corporaciones, va a depender de cosas que pueden tomar tiempo y eso sí ya es más difícil de medir. Muchas gracias, Albert. Nuevamente, gracias. Julio, adelante. Gracias, Ana. Gracias, Albert. Buenísimo poder escuchar la experiencia y un poco ver cómo se vive el tema en otras industrias. Yo pertenezco al sector minero y hago un comparativo y, por ejemplo, una de las cosas que yo he venido como contando esta primera parte del año es cómo hago asesoría para el compliance en estándares internacionales de derechos humanos y gestión social para el sector minero en Perú. Y lo comparo mucho con lo que pasa con la industria también, con tu industria, porque el compliance tiene un rol muy importante, pero siento que en tu industria el compliance es mucho hacia ti como proveedor, digamos, de estas industrias, y hay mucha estándar que te piden a ti cumplir para la venta, ¿no? Del material. Yo siento que en mi industria hay una movida interesante de que las mineras quieren cumplir estándares y como hay esa necesidad, entonces hacen todas estas solicitudes de servicios a consultoras como yo para poder cumplir estándares de derechos humanos y gestión social y que esto sea como validado. Ujú. En tu caso, ¿cómo ves tú el rol del compliance para poder hacer que más empresas tengan este compromiso con proveedores como ustedes? Mira, Julio, yo te hubiera dicho que si me haces esa pregunta hace 3 años, te lo hubiera contestado diferente. ¿Ok? Primero que todo, que si lo que yo acabo de responder, yo creo que te muestra que nosotros fuimos muy conscientes del compliance que teníamos que hacer nosotros. ¿Ok? Muy, muy conscientes desde el primer día, porque efectivamente el tema de que estábamos trabajando con residuos obligaba a que fuéramos
supremamente cuidadosos en que todo se hiciera de una manera muy ordenada. Lo que yo te diría hoy en día es de que yo ya he llegado a la conclusión, mira, yo he estado en el negocio de los empaques de plástico 40 años, ¿ok? En el lenguaje colombiano coloquial nos han dado palo durante los últimos 20, ¿ok? Que es que el one time use, que es que están generando residuos, que es que no sé qué, que es que no sé cuánto. Ok, listo. Yo oí esos mensajes. Por eso estoy metido en UBQ. Quería resolver el problema. ¿Ok? Oí a compañías grandes, corporaciones grandes diciendo, queremos reducir el plástico, el uso del plástico. Luego vino todo el tema de calentamiento global y de emisiones. Queremos reducir las emisiones. Queremos reducir Scope 2 y Scope 3, que son las emisiones directas de lo que hacemos nosotros y de lo que compramos nosotros. Eso es todo lo que venimos oyendo y sobre todo en Latinoamérica que nos imponen de cierta manera todo este tipo de modas, nos las imponen sea del norte, o sea de Estados Unidos o sea de Europa. Y parte de la conclusión que yo he llegado es que desafortunadamente una cosa es lo que se habla y otra cosa es la que se hace. ¿Ok? Y eso sí es un hecho. Muchas veces los equipos de sostenibilidad dentro de las compañías no tienen poder. Definitivamente no tienen presupuesto. ¿Ok? El que no tiene presupuesto en una compañía de 50,000 empleados o de 100,000 empleados, todos sabemos lo que pasa. No tener presupuesto es lo mismo que no tener poder. Entonces, en ese sentido, lo que yo te diría es que cuando hay regulación gubernamental, como en el caso de Europa, sin duda alguna hay un acelerador a que se cumplan ciertas cosas. Cuando no lo hay, es muy dependiente de ciertas compañías. Y lo que yo he notado es que hay unas que utilizan el lenguaje para mercadear, pero internamente realmente no están dispuestas a hacer nada o van a hacer lo mínimo posible. Y luego tienes otras empresas en las cuales, entre cosa y cosa, incluiría a Darnell, mi empresa original, donde nosotros siempre pensábamos que el plástico era bueno, pero también entendimos que teníamos que ayudar a resolver el problema de los residuos. Por eso me metí a reciclar las botellas, por eso me metí en UBQ. Entonces, sí existen las compañías que ¿cómo es que se dice en inglés? They talk the talk and they walk the walk. ¿Cómo es? They talk the walk. No, yo siempre me enredo con eso, ¿ok? Pero sí me entiendes dónde voy. O sea, hay unas que es parte de su DNA, que es o ADN, que realmente creen en lo que están haciendo y esas compañías sí generan los cambios necesarios. Y hay otras que simplemente hablan. Entonces, y yo creo que tú en tu ramo, Julio, seguramente te pasa lo mismo. Tú te das cuenta que hay compañías que lo que quieren es tener los papelitos todos perfectos, que tú les hagas checkmark y a los 2 minutos tú sabes que la mentalidad de esa compañía no es la que tú estás buscando como asesor. Y hay otras donde vas, donde sales feliz porque te sientes que estás con personas que piensan como tú, que mucho de lo que tú estás buscando de compliance no es simplemente una cosa de checkmark, sino es algo que realmente va a ser una mejor compañía, va a ayudarlos a funcionar mejor y que va a traer un mejor mundo, que es lo que la mayoría de nosotros nos gustaría que fuéramos, pero desafortunadamente no todas las compañías piensan de esa manera. Entonces es un tema complejo y estoy seguro que tú lo vives en tu vida diaria, ¿no? Uy, Teníamos una se pregunta cayeron los de latinos. Ana en el chat. Ana, si la querés hacer. Hola, hola Albert, mi nombre es Ana Marcela Cerdas. Sí, Nosotros nos dedicamos a comercialización de papel, de containerboard. ok. Estamos en la región, en Latinoamérica, y analizando, leyendo acerca de UBQ. Bueno, felicidades, una empresa completamente innovadora en temas interesantísimos. Y una de las notas que leí es que ya abrieron planta en los Países Bajos, en Europa. Ujú. ¿Qué los hizo ir a mirar hacia Europa? Y están también tienen en Latinoamérica, han mirado hacia Latinoamérica, porque siempre que hablamos con profesor Ricardo, siempre hablamos de una Latinoamérica más poderosa, pero sabemos también que a nivel de negocios es muy complicado. Las culturas a veces nos cuesta emprender y seguir adelante. Y cuando me llamó la atención que se fueron ustedes a Países Bajos, es
¿Por qué los hizo ir hacia allá y no ver hacia la región? Bueno, mira, primero voy a arrancar por algo que dijiste ahí al final. Latinoamérica tiene sus problemas, pero yo por lo menos siempre he encontrado que puedo funcionar en todos los países. O sea, realmente nosotros en Darnell tenemos operaciones prácticamente en todos los países en Sudamérica, en todos, ¿ok? Desde plantas, distribución, tenemos más de 70,000 clientes en la región. O sea que para mí Latinoamérica realmente no me da miedo. En el caso de UBQ, la tecnología que desarrollamos es toda israelí, ¿ok? Israel es un país que en el tema de innovación, pues, como ustedes bien saben, es difícil ganarles. Ellos fueron los que inventaron este material, porque el material es patentado. Y luego cuando fuimos a mirar a dónde construir una planta, digamos, grande y de un tamaño, pues esta es la nuestra que tenemos en Holanda, es de 80,000 toneladas, miramos obviamente Estados Unidos. Primero, ¿por qué? Porque pues yo me siento mucho más allegado y me queda mucho más fácil ir a Estados Unidos que ir a Europa. Pero luego nos encontramos con algo que nos facilitó mucho el montaje de la planta, que es de que Europa incinera mucha de su basura. ¿Ok? Los europeos toda la vida vienen diciendo que ellos ya habían resuelto el problema de las basuras. Es puro cuento. Eso es otro de esos típicas cosas donde con una mano dicen una cosa y con otra están escondiendo por detrás o sea, el hecho. Entonces, en Europa decidieron en muchos de los países de que ya no van a tener rellenos, entonces lo que hacen es quemar la basura. Ese proceso para llegar a poder quemar la basura requiere que se hagan unos pasos que para nosotros en UBQ nos facilitan la fabricación de nuestro material. ¿Ok? Nosotros en Israel literalmente arrancamos de camiones de basura. O sea, nosotros arrancamos en un relleno sanitario. ¿Ok? Y llegaba el camión de basura con todo, o sea, con el microondas, nos llegaban sofás, o sea, lo que le aceptaran al camión nos llegaba a nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos funcionar desde un país como los nuestros, donde es un desastre el problema de los residuos, hasta Europa, donde, como digo, queman muchos de sus residuos. Entonces, el material que ellos generan para quemar es perfecto como nuestro input a la planta de nosotros. Entonces, por eso acabamos yéndonos a Europa. Y luego, dentro de Europa, aterrizamos en Holanda, en parte por coincidencias de la vida. No me van a creer. Aquí es donde ustedes miran, yo estoy dispuesto a tomar bastante riesgo a veces. Nosotros, preciso, cuando empezamos a buscar el lugar en Europa, empezó COVID. Nosotros acabamos, la planta que tenemos en Holanda, la contratamos mirando por FaceTime y con un drone. Nunca pudimos ir físicamente a verla y ya habíamos firmado el contrato para el lugar. ¿Ok? Tomamos el riesgo, porque si no, mejor dicho, todavía estaríamos a 10 años de tener UBQ. Pero ¿qué tenía Holanda también? Que fue una ventaja muy grande, de que Holanda podemos traer basura, y efectivamente, no me van a creer, la basura de Roma la queman en Ámsterdam. Para que no vengan a decirnos a nosotros que ellos saben manejar la basura, ¿ok? La de Roma se va para Ámsterdam. Entonces, nosotros en Holanda podemos recibir basura obviamente de Italia, que acabo de mencionar, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Holanda y basura incluso del Reino Unido a través de barcaza. O sea, es una locura lo que uno puede hacer ahí. Entonces, por eso fue que acabamos en Holanda. Holanda también es un país muy ambiental. Lo que estábamos tratando de hacer les gusta a ellos mucho. Entonces, así fue que acabamos en Holanda, pero la realidad es que nuestra tecnología, hemos mirado, por ejemplo, casi montamos una planta en Paraná. Nosotros tenemos en Darnell una planta en Curitiba y estuve con el gobernador muchas veces. Es algo relativamente fácil de hacer en Latinoamérica. En Estados Unidos incluso tenemos un tax credit muy grande del gobierno americano. O sea, esto es algo que se puede replicar, pero al final todo depende, como le digo a todo el mundo, depende de que yo tenga que hacer con el material. Si las grandes compañías no hacen el cambio y no empiezan a pedir que sus canastas para llevar la gaseosa o la cerveza sean hechas con UBQ, no empiezan a hacer las mesas de plástico y todo con UBQ. Miren estas locuras que me ha tocado a mí ponerme a hacer.
Esto es algo que ahorita que estabas hablando se me ocurrió. O sea, miren esto. Esto es desarrollo de nosotros. Ya nosotros mirando a ver cómo hacemos para irnos un paso más allá. Este es el escritorio de ustedes, ¿o no? Miren, el escritorio. ¿Correcto? Sí. Esto es 90% UBQ. Esto ya es un sustituto de la madera. Y miren Wow. esto. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ese cambio. Si ese cambio viene, montar plantas, lo hacemos a donde quieran. Nosotros sabemos montar plantas, sabemos hacerlo, y esta es la solución para Latinoamérica. Porque en este momento Latinoamérica está en un proceso de repensar todo el tema de basuras. Todo el tema de los rellenos sanitarios se está repensando. Lo lógico es saltarnos. Dejar, porque en Latinoamérica ahora están empezando a hablar de incinerar, están locos. Ámsterdam está tratando de cerrar su incinerador y en Latinoamérica están hablando de montar incineradores. O sea, la estupidez del siglo, pues. Entonces nosotros pudiéramos saltarlo, pero para saltarlo requerimos de que haya un uso para el material final. Y eso es parte de lo que... Y entonces yo muchas veces, es chiste y no es chiste, aquí me ven vendiendo madera. Yo hoy en día, por ejemplo, ganchos de ropa, que ustedes saben que los textiles son un desastre para el medio ambiente. Yo ya tengo a Inditex trabajando con nosotros en ganchos, a The Gap, tengo a Next, que es el segundo retailer más grande de ropa de Europa también. O sea, yo hoy en día vendo ganchos de ropa, vendo boards, vendo canecas, o sea, pisos, porque también puedes hacer pisos con UBQ, vendo techos, porque a mí me toca irme a través de todo el supply chain hasta el cliente final enseñando qué es UBQ, pero es un proceso muy, muy lento, Ana Marcela. Entonces, lo importante aquí es de entender de que Latinoamérica pudiera hacer un salto si quisiera, pero va a requerir que los gobiernos tomen unas decisiones y las compañías grandes, que son las que debían de tener la responsabilidad, yendo hacia lo que dijo Julio, que tomen unas decisiones de que de verdad quieren el cambio, porque si no quieren el cambio, pues nos vamos a quedar en el mundo antiguo. Completamente. Perdón, que ese tema me pone, pero creo que espero que te contesté la pregunta, porque sí debíamos de estar en Latinoamérica pensando en plantas de UBQ, sin duda alguna. Es como A mí dicen los me gusta, americanos, un no-brainer. Es un no-brainer completo. Mm. Albert, a mí me gustaría preguntarte, porque hay una idea transversal de todo lo que estás hablando, que es la diferencia entre el decir y hacer, ¿no? Así es. Entonces, Así es. ¿cuáles son, a tu entender, los elementos indispensables para pasar, digamos, de una idea a una estrategia a efectivamente una implementación en las compañías? Bueno, dentro de una compañía, yo creo que algo que hay que ser, miren, yo que manejo o sea, pues Darnell es bastante grande, no tan grande como seguramente algunas de las donde ustedes trabajan, pero, miren, primero que todo, voy a arrancar con una palabra que se utiliza y reutiliza todo el día, innovación. Ah, Dios mío, todos los libros que escriben allá en Georgetown, en Wharton, en todo, innovation, innovation, innovation. Eh, la mayoría de la gente no sabe innovar y no quiere innovar. Esa es la realidad, no quiere. Le gusta pensar que es innovador, pero no le gusta lo que conlleva la innovación. ¿Ok? No solo eso, y yo lo pienso en Darnell todo el tiempo. Todos los, las maneras como nos premiamos a nosotros cuando, ¿no? Nuestros bonuses, nuestros milestones, todo va contra la innovación. Todo va contra. Yo ya les acabo de dar los ejemplos. O sea, si tú le vas a decir a una persona en una planta que lo único que vale es scrap y OEE, esa persona no va a innovar. No va a innovar. Si al de compras le dices, lo único que importa es que esto llegue a tiempo y que el costo sea el correcto y que nunca se me pare una máquina, ese señor no va a innovar. ¿Por qué va a innovar? Y ustedes lo han visto. Ustedes a veces de pronto traen una materia prima nueva o traen un producto nuevo a la compañía de ustedes y nadie quiere hacer el cambio. ¿Por qué? Porque no. Porque innovación conlleva riesgo. Y la cosa que más le tiene, entre más grande la organización, más miedo le tiene, es al riesgo. Entonces ahí es donde viene el liderazgo. Y yo creo que ahí es a donde entra cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, que es el liderazgo. Tienen que haber líderes dentro de las compañías dispuestos a tomar riesgo, dispuestos a romper barreras, dispuestos a romper esos silos
y realmente generar esa innovación de la cual todo el mundo le gusta hablar, pero no le gusta hacer. Entonces, para mí ahí es donde está la clave. Y ese liderazgo no siempre existe. Esa es la realidad. Ujú. Sí, vos solés decir, o sea, tenés un lema en diferentes entrevistas de encontrar a las personas correctas, no aceptar lo imposible y actuar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué significa eso en la práctica del día a día, en la gestión diaria? O sea, no sé, de pronto uno tiene que ser un poco bruto y no aceptar la realidad, ¿ok? Y de pronto yo tengo un poco de eso. O sea, o sea, sí, sí, mira, desde que yo empecé, siempre me decían que no se podía. En todo lo que, en tantas cosas que yo he hecho en mi vida. Incluso a mí me costó mucho trabajo aprender a leer, porque por unos problemas que tuve. Y todo no se podía, no se podía, no se podía. Y yo tiendo a no pararle bolas. Ahora, hay un límite entre ser, ahora sí, la palabra bruto que usé ahorita, entre ser resiliente, entre ser consistente, entre ser esto y ya llegar a un punto donde uno simplemente no está aceptando la realidad. Pero lo que sí te digo, y esa es una de las razones que UBQ pudo obviar los problemas técnicos, es que el pensamiento de private equity en particular, de pensar en términos de 5 años, no funciona en el mundo de lo imposible, ¿no? Y esa es parte de la razón. ¿Me entienden? A Elon Musk, a todo el mundo le gusta regañarlo todo el día de que dice que va a hacer algo en 2 años y después le toma 10. Ese es el mundo real, pero el hombre no para, me explico, y acaba llegando. Y dentro de las compañías, uno de alguna manera u otra tiene que generar un poquito de eso también. Y debemos de tener un poquito de eso cada uno de nosotros. O sea, yo no soy Elon Musk ni nunca lo voy a hacer, pero quiero decir, pero alguito de eso que él nos ha mostrado a nosotros que al final lo imposible sí se puede. ¿Quién hubiera pensado que un cohete puede regresarse a la Tierra y aterrizar como hace el hombre con... O sea, eso era una locura hace 10 años. Y miren que hoy en día ya hay dos compañías que lo pueden hacer. Entonces, no sé, ahí podemos hablar durante horas, pero esa es como mi respuesta. Espectacular. Sin, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, Álvaro, un placer escucharte, muy inspirador y coincido muchas de las cosas que decís. Mi equipo y yo trabajamos en justamente lo que es la mentalidad, todo lo que hablas de base, que es mentalidad de innovación y ciencias del comportamiento. Y observamos, por un lado, muchas de las cosas que vos decís, que es que Latinoamérica a veces compramos esto de que lo que viene de Europa o Estados Unidos es más innovador, cuando lo que encontramos es que se perpetúa mucho más el status quo desde esas latitudes que de lo que está ocurriendo realmente en Así es. Latinoamérica, y es como un cassette que no podemos terminar de cambiar. Producimos mucha innovación cultural que no estamos capitalizando. Y me interesa esto que vos decís, que hace 2 o 3 años siempre estuvo esto de muchas agendas como la de sostenibilidad, esto de walk the talk, ¿no? Decían mucho, pero el presupuesto era bajo, entonces realmente no había un poder, pero ahora hace 2 o 3 años empezó como una tensión geopolítica más fuerte donde abiertamente muchos gobiernos están en contra de no existe el cambio climático, etcétera, a pesar de toda la evidencia. Entonces, ¿cómo vos ves esa tensión que sí es muy actual, donde cada vez más se está políticamente instaurando eso, pero por el otro lado, en esa tensión lo que vemos es comportamiento de consumidores, sobre todo las nuevas generaciones, con el tema de microplásticos, con una preocupación, digamos, por la salud, no solo mental, sino también física? De hecho, Netflix, todas las plataformas están llenas de contenidos. Entonces, ¿cómo traccionás desde la empresa todo lo que está pasando a nivel de consumidores para justamente generar esa rueda? Porque finalmente después, bueno, llega el liderazgo, no llega a las tendencias de mercado? ¿Cómo utilizan eso? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, mira, hoy en día yo te diría que la manera que UBQ pudiera tener éxito es a través de los gobiernos y regulación, como yo te dije hace unos minutos, o la otra es la que tú acabas de mencionar, que es el consumidor final. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es a donde el mundo de la sostenibilidad le hizo un daño enorme a su propio discurso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo de la sostenibilidad hizo dos cosas que no se hacen. Una fue que
gritó lobo muchas veces cuando no era verdad. Exageró cosas que no eran reales, ¿ok? Dizque para que la gente se despertara. Ok, bonito. Lo que pasa es que después de un tiempo la gente no es boba y se va dando cuenta de eso. La otra cosa que hicieron fue que cuando se dieron cuenta que la gritadera, ya la gente se aburrió de la gritadera, entonces empezaron a inventar soluciones. Y yo te voy a dar un ejemplo perfecto de ese invento, de lo que yo llamo invento de soluciones. El reciclaje. ¿Ok? Yo hace 20 años, por eso me metí en UBQ, porque bruto no soy, ¿ok? O sea, pues en el sentido de por qué me metí. Era obvio para mí, que ya era un reciclador, de que el reciclaje es una muy buena solución, pero solamente para un porcentaje de lo que desechamos. Era obvio que no iba a poder abarcar el 100% de lo que desechamos. Sin embargo, en el mundo de la sostenibilidad nos lo vendieron como la panacea. Si tú tienes 50 canequitas porque eres suizo, eres mejor que un latino que tiene una sola caneca o tiene dos. Y si tú pones todo perfectamente bien en tus 50 canequitas o basureros, ¿no? Entonces el mundo, vamos a tener un mundo divino y vamos a poder reutilizar y un mundo circular perfecto. Eso siempre fue una mentira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está sucediendo con el consumidor hoy? No le cree nada a nadie. No le cree nada a nadie. Y ahí es donde vienen estas personas que ahora se fueron al otro extremo, que dicen que no hay cambio climático. Por amor de Dios, no seamos, hay. Ahora, que si es causado por los humanos o no, no me importa. El caso es que nos está afectando, ¿ok? Y sin duda alguna, el carbono no es bueno que lo estemos emitiendo. O sea, que ¿por qué no lo controlamos si hay manera de controlarlo? Pero no nos podemos ir al otro extremo, que ahora la gente no va a poder comer o le va a tocar pagar el triple por su comida, porque hay un señor en Europa que decidió que pagar el triple por la comida está bien, porque él puede pagar el triple, pero un latinoamericano no le alcanza ¿sí me explico? O sea, que lo que te quiero decir con eso es que hoy en día, y en UBQ lo viví y lo he vivido, esa exageración que causaron dentro del mundo de la sostenibilidad, hoy en día la estamos pagando los que realmente estamos resolviendo el problema. Porque primero que todo, que tenemos que obviar que la gente ya no cree. La gente no cree, el consumidor no cree. Ya no creen las soluciones porque le prometieron soluciones que resultaron siendo mentiras. Y menos cuando una solución es tan bonita como la de UBQ, que como nos dicen siempre todo el día, too good to be true. Entonces, eso no lo dicen las compañías. Imagínate un consumidor. Entonces, perdón que me extienda, pero lo que quiero que entiendan es de que cuando uno genera un mundo falso, luego hay que obviar la falsedad para poder mostrar lo real. Y entonces ahora tenemos un doble trabajo. Ya no es uno, ahora hay que hacer dos trabajos. Y esa es parte de las barreras que estamos encontrando nosotros durante todo esto. Y fue generado, o sea, la loquita señora esta, ¿cómo se llama? La Greta esta. Esa señora le ha hecho un daño al mundo que no tiene nombre. Ella se tiró mitad de este cuento. Me perdonan, pero es una realidad. Ya son los hechos que lo están demostrando. Entonces, eso es algo que tenemos que manejar y que yo creo que las compañías van a tener que ser muchísimo más realistas en lo que le prometen al consumidor, porque el consumidor ya no come cuento tan fácil y con toda razón. Y por otro lado, ahora otra vez, por ejemplo, con los microplásticos estamos viviendo la misma cosa otra vez. Tú sabes que la generación de microplástico más grande de todas, nadie le gusta hablar de eso, es la ropa. La ropa, pero nadie va a dejar de usar ropa, ¿ok? Y cuando vas al gimnasio no quieres usar algodón, quieres usar tu mezcla de no sé cuántas, no, nylon con no sé qué, con no sé cuánto, y resulta que eso es todo, de ahí viene el microplástico. Entonces, y la verdad, ya salieron varios estudios diciendo que todo eso de que tenemos no sé cuántos kilos de plástico adentro tampoco es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Microplástico es malo para la humanidad? Seguro que es malo. La pregunta es, ¿nos está envenenando a todos de verdad? ¿Hasta dónde llega el problema? Debemos de ser realistas y dejar de echarle cuento a la gente, porque si no, lo que acaba pasando es lo que nos está pasando con el reciclaje y con la economía circular. La gente deja de creer. Y lo mismo pasó con el tema de calentamiento global. Y en Europa, para que sepas, tú le pegaste un tema. Hay países hoy en día, yo antes en Estados Unidos decía, hey, ojo, yo no sé si usted cree en calentamiento global. Hoy en día en Europa me toca decirlo antes de empezar a hablar también.
O sea, ya no es solamente en Estados Unidos. Y eso viene Gracias, para Albert. Gracias. Sí, perdón. No, se nos voló el tiempo, nos quedan 4 minutos. La verdad que es súper interesante la charla y me gustaría cerrar haciéndote esta pregunta, como una pregunta final, que es, nosotros muchos somos líderes, ocupamos, digamos, diferentes posiciones en industrias, en empresas, en consultoría, etcétera. ¿Qué recomendaciones nos darías para sostener la ambición, la sana ambición, pero sin perder el criterio, digamos? Mira, primero que todo, yo creo que lo que acabo de decir ahorita es lo más importante. O sea, definitivamente uno sí puede generar cambio, ¿ok? Sí se puede generar el cambio. Hay que ser realista de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Hay que buscar el cambio porque hay muchas cosas que no hacemos que pudiéramos hacerlas mucho mejor, sobre todo para la sociedad. Como estamos hablando un tema ahorita de sociedad, pues voy a hablar de la sociedad. Pero por otro lado, tengamos cuidado de hablar mucho cuando no vamos a cumplir, porque yo sí creo que eso genera, dificulta, digamos, que generemos un mejor mundo del que tenemos. Pero ustedes todos son líderes, ustedes dentro de sus compañías pueden hacer cambios, cada uno de nosotros puede hacer cambios. Yo siempre le digo a la gente, miren, cada persona puede cambiar el mundo porque cada uno de nosotros puede cambiar a 5, a 10 personas, otros de nosotros podemos cambiar a 1000, otros de nosotros podemos cambiar a 10,000, lo que fuera, pero mi mensaje más importante es no se rindan, crean en ustedes mismos, asegúrense de saber la información antes de salir a hablar de lo que van a hablar, y nunca desistan. De pronto ese es el mensaje más importante. Hay cosas que toman años, pueden tomar décadas y puede que uno se muera y cuando uno está muerto de por allá arriba es que se da cuenta que lo que uno hizo sirvió para algo, ¿no? Pero no desistan, no desistan. Ese es mi mensaje más importante. Espectacular, gracias. Bueno, ya estamos terminando, estamos en horario. No sé si Ricardo o alguien quiere hacer un Albert, eres comentario un fenómeno, final. eres un Sí. fenómeno. La verdad que nos has No. iluminado de una manera impactante. Te felicito honestamente. Creo que lo que has hecho es espectacular. Ojalá que podamos contar más con tu participación, que interactúes con nosotros en Gbel y que te una más a nuestro grupo, porque realmente el mensaje que tú tienes viniendo de la perspectiva latinoamericana te lo agradecemos profundamente. Honestamente te lo digo, ha sido una presentación magistral. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y aquí a la orden para lo que pueda con cualquiera de ustedes. Mis correos y todo lo tienen, o sea que con mucho gusto. Y no hablo de UBQ, en lo que pueda. Como dijeron, yo he estado involucrado con Endeavor y siempre he gozado poder ayudar cuando pueda. O sea que a la orden y si tengo el tiempo, con mucho gusto. Gracias, Y muchas cuando vengas gracias. a Panamá, Ricardo, mándenme la fecha y si estoy acá, pues Seguro, con mucho gusto seguro, me seguro, gustaría seguro. Te vamos a fastidiar verlos, ¿ok? seguro. Sí. Gracias, mil gracias. Gracias.